Noticias sin fronteras. Información global. Verdad absoluta. Tu fuente de noticias mundiales. ¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias sin Fronteras. Antes de que nos metamos de lleno en el tema de hoy, les recordamos que se suscriban al canal, le den me gusta a este contenido y lo compartan para que podamos seguir trayéndoles estos análisis. Bueno, hoy vamos a desglosar una situación de máxima tensión, el enfrentamiento que está escalando rapidísimo entre Estados Unidos y Venezuela. Es una historia, la verdad, bastante compleja con acusaciones muy graves, despliegues militares y sobre todo dos narrativas que chocan de frente. Para que entendamos la gravedad del momento, empecemos con esto. Una declaración directa y sin rodeos del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ojo, que estas no son palabras al aire, ¿eh? Son una amenaza clarísima de una escalada militar, de pasar de operaciones en el mar a una posible intervención en tierra. Dicha así, en el despacho Oval, esta frase eleva el conflicto a un nivel de peligro totalmente nuevo, con consecuencias que podrían sentirse en todo el continente. Y esto no es solo retórica, ¿eh? Sobre el terreno la situación es crítica. Estados Unidos movilizó una fuerza militar importantísima al Caribe. Estamos hablando de 10,000 soldados, 8 buques de guerra y hasta un submarino. Y por si fuera poco, una autorización presidencial le dio luz verde a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas, incluso letales, en Venezuela. La respuesta de Venezuela: activar sus zonas de defensa y movilizar a millones de milicianos. La región, créanme, está en un punto de quiebre. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo? ¿Cómo se llegó a este precipicio? Porque este conflicto no apareció de la nada. Es el resultado de años y años de tensión, de sanciones y en el fondo de dos visiones del mundo que son, pues, completamente irreconciliables. Para entenderlo de verdad, tenemos que analizar en detalle las dos historias, las dos narrativas que están en el corazón de este choque. Muy bien, vamos a sumergirnos en la primera parte de esta historia, la perspectiva de Washington. ¿Cuál es la justificación que da el gobierno estadounidense para tomar una postura tan agresiva? Una que incluye, recordemos, la amenaza militar directa y la autorización de operaciones clandestinas. La respuesta gira en torno a una acusación muy específica, la de narcoterrorismo. El núcleo de la acusación de Estados Unidos tiene nombre: el Cartel de los Soles. Según Washington, no estamos hablando de unos cuantos funcionarios corruptos. No, la acusación es que el Estado venezolano completo opera como una organización criminal. El caso se apoya en gran parte en testimonios de exfuncionarios y exmilitares venezolanos que desertaron, como el que fue jefe de inteligencia Hugo "El Pollo" Carvajal, a quien presentan como un testigo estrella. Y para dejar claro que van en serio, Estados Unidos le puso precio a la cabeza del liderazgo venezolano. Esta cifra, $50 millones, es la recompensa por información que lleve al arresto del presidente Nicolás Maduro. Esto ya no es una simple sanción diplomática, es una acción que lo pone al mismo nivel que los criminales más buscados del mundo, haciendo oficial la acusación de que dirige una operación narcoterrorista. A ver, desglosemos un poco más las razones que se dieron para esta escalada. Primero, califican al gobierno de Maduro como una amenaza narcoterrorista, lo que legalmente permitiría tratarlo como si fuera una organización de combate. Segundo, lo acusan de ser un punto clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Y tercero, una afirmación gravísima, que el gobierno venezolano vació a propósito sus cárceles para enviar criminales a Estados Unidos, conectando así la crisis venezolana directamente con la seguridad interna estadounidense. Y esta justificación se tradujo en una escalada de acciones muy clara. Primero, la presión legal, la acusación formal por narcoterrorismo. Después, la presión militar, el despliegue de 10,000 efectivos y una flota naval. Y finalmente, la autorización de operaciones encubiertas de la CIA, que abre la puerta a acciones letales bajo la idea de que existe un conflicto armado con los carteles. Bien, ahora vamos al otro lado de la historia. Ya analizamos la acusación de Washington, pero ¿qué es lo que dice Caracas? Bueno, Venezuela presenta una contranarrativa que es radicalmente opuesta, en la que se ven a sí mismos no como los agresores, sino como las víctimas de una campaña imperialista. Esta es la pregunta central que plantea la defensa venezolana. El gobierno de Maduro rechaza de plano la etiqueta de narcoestado. Argumentan que las acusaciones son una fabricación, una gran farsa, que no tiene ningún sustento en la realidad. Sostienen que no existen pruebas con respaldo judicial y que los datos de organismos internacionales contradicen, pero por completo, la narrativa de Estados Unidos. Y es aquí donde el choque de narrativa se vuelve clarísimo. Por un lado tienes a Washington diciendo que Venezuela es el centro de operaciones del narcotráfico. Y por otro tienes datos de la ONU, y fíjense bien, de la propia DEA estadounidense, que sugieren todo lo contrario. Un informe de la DEA de 2017 decía que menos del 10% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos pasaba por Venezuela. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que la acusación política y los datos de las agencias especializadas sean tan contradictorios?
Para añadirle una dimensión ética a su defensa, el gobierno venezolano y sus aliados citan a voces como la del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Él condena el despliegue militar, argumentando que se usan falsedades para justificar una intervención, algo muy parecido, dice él, a lo que pasó con Irak. La etiqueta de narcoterrorista se presenta como una mentira deliberada, y como dice Esquivel, la mentira es la semilla de toda violencia. Entonces, si la acusación no es por las drogas, ¿por qué es? Según la narrativa venezolana, la respuesta es muy simple: el petróleo. El gobierno de Maduro sostiene que toda esta campaña de narcoestado es en realidad una cortina de humo, que el objetivo final es legitimar una operación de cambio de régimen para poder controlar las reservas de petróleo más grandes del planeta. Y la respuesta a esta percepción de amenaza existencial ha sido una movilización masiva. Este número, 4.5 millones, representa la cantidad de milicianos civiles que el gobierno venezolano ha llamado a las armas para defender la soberanía del país. Es una forma de decir que están preparados para lo que han llamado una defensa implacable si fuerzas extranjeras llegan a pisar su territorio. Ahora, para entender la totalidad de este enfrentamiento, es fundamental que ampliemos el enfoque. Porque esto no es simplemente un conflicto entre dos países. Lo que está pasando en el Caribe es un reflejo de tensiones mucho más grandes. Es una pieza en un tablero geopolítico global donde las grandes potencias están compitiendo por influencia. Este gráfico lo simplifica, pero capta la esencia de la dinámica. Tienes a Estados Unidos aplicando una presión máxima, a Venezuela resistiendo y a dos potencias como Rusia y China dándole un soporte que es vital. Venezuela se ha convertido en lo que llaman un espacio de fricción geopolítica, donde Estados Unidos busca impedir que sus rivales consoliden una alianza en una región que históricamente ha considerado su patio trasero. Y las acciones de Estados Unidos tienen consecuencias que van mucho más allá de Venezuela. Primero, plantean serias dudas legales sobre si se está violando o no el derecho internacional. Segundo, la autorización de operaciones de la CIA inevitablemente trae a la memoria el largo historial de injerencias de la agencia en América Latina, como el golpe contra Salvador Allende en Chile. Tercero, una acción militar podría aislar a Washington internacionalmente. Y por último, la gran paradoja. Esta agresión externa puede ser utilizada por Maduro para unificar al país en contra de un enemigo común y así fortalecer su control. Y esta es la red de soporte que hace posible que Venezuela resista. China se ha convertido en su principal acreedor, invirtiendo miles de millones. Rusia ha proporcionado armamento y asesores militares. Irán se ha posicionado como un aliado estratégico, desafiando abiertamente las sanciones estadounidenses. La presencia de estas potencias rivales eleva las apuestas, convirtiendo una crisis regional en un potencial punto de conflicto internacional. Y así llegamos al punto final de nuestro análisis. Hemos examinado las acusaciones, las defensas, el contexto geopolítico, y lo que nos queda es un punto muerto, un impasse increíblemente peligroso, un enfrentamiento que tiene consecuencias humanas muy, muy reales. Esta tabla resume perfectamente el abismo que separa a las dos partes. Desde la perspectiva de Estados Unidos, Maduro es un narcoterrorista y la acción militar es una medida de seguridad nacional. Desde la de Venezuela, las acciones de Estados Unidos son imperialismo ilegal y la movilización es una defensa de su soberanía. Son dos realidades paralelas, dos visiones del mundo que no se tocan, y en esa grieta es donde vive el inmenso riesgo de un conflicto abierto. Y es fundamental, es crucial recordar que este tablero de ajedrez geopolítico no se juega en el vacío. El telón de fondo de todo esto es una crisis humanitaria devastadora. Años de colapso económico que se han agravado por las sanciones externas han llevado a una situación de hiperinflación, de escasez y a un éxodo masivo que ha desangrado al país. Millones de personas están atrapadas justo en el medio. Y así cerramos con esta pregunta que queda abierta y que es urgente. Dos bandos, dos realidades enfrentadas, y en medio millones de venezolanos cuyo futuro es completamente incierto. ¿Se va a imponer la presión militar? ¿O es posible encontrar una salida que no implique más violencia? Lo que pase a continuación definirá no solo el destino de Venezuela, sino el de toda la región. Gracias por habernos acompañado en este análisis de Noticias Sin Fronteras. No se olviden de suscribirse, dar me gusta y compartir para mantenerse informados. Hasta la próxima. Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy es jueves 16 de octubre de 2025. Y bueno, nos vamos a centrar en una situación que escala por momentos. La creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela.
Sí. Las noticias son fuertes, ¿eh? Hablamos de ataques militares estadounidenses contra embarcaciones cerca de costas venezolanas. Se reportan decenas de muertos. Sí, es muy serio. Y algo, la verdad, muy inusual. La confirmación directa del presidente Trump sobre haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA. Y ojo, potencialmente letales en Venezuela. Exactamente. Estamos revisando diversas fuentes, ¿no? Noticias, análisis de medios muy variados. Telesur, Infobae, Gaceta Crítica, reportes desde Panamá, Chile, Cuba, en fin. Mucho material. Muchísimo. Y el panorama es denso, o sea, con narrativas que chocan de frente. La administración Trump está, pues, claramente subiendo la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y las justificaciones? Totalmente opuestas. No podrían ser más distintas, la verdad. Bueno, nuestro objetivo hoy es justamente ese. Tratar de desglosar estas acciones, entender un poco las justificaciones que se presentan en las fuentes y analizar esas narrativas que compiten. Explorar las complejidades, ¿no? De un conflicto que parece acercarse a un punto crítico. Exacto. Empecemos entonces por lo más concreto, ¿te parece? Las acciones que está tomando Estados Unidos, según lo que hemos podido recopilar. Perfecto. A ver, lo más visible, lo más obvio, es la escalada militar. Las fuentes detallan un despliegue muy importante del Comando Sur de Estados Unidos, el SOUTHCOM, ahí en el Caribe. Sí, las cifras son llamativas. Hablan de unos 10,000 soldados. Una flotilla considerable, ¿eh? Al menos 8 buques de guerra. Mencionan incluso un submarino nuclear. Un submarino nuclear. Sí. Y cazas F-35, de los más avanzados, basados en Puerto Rico. Varios análisis coinciden en que es la mayor presencia militar estadounidense en esa zona en décadas. El mensaje parece bastante claro. Y no es solo mostrar músculo, digamos. Hay acciones directas. Medios como Infobae, Gaceta Crítica informan de ataques. Ataques con misiles y drones. Contra embarcaciones civiles. Sí, en aguas cercanas a Venezuela. Y con un saldo reportado de, cerca de 30 víctimas fatales. Es fuerte. Muy fuerte. Y la justificación de Trump es contundente. Salvar vidas estadounidenses del narcotráfico. Hay una frase suya que, la verdad, impacta. Pierdes a 3 personas y salvas a 25,000. Uf. Y además calificó la estrategia que llevaba la Guardia Costera antes como ineficaz. O sea, sugiriendo que hacía falta algo más. Drástico. Y esa posible intensificación no se quedaría solo en el mar, ¿no? No. Trump dijo públicamente, estamos considerando la tierra ahora. Eso, claro, abre la puerta a operaciones terrestres. Y conecta directamente con la otra gran noticia, lo de la CIA. Exacto. Eso fue muy llamativo. Que un presidente confirme, así, públicamente, una autorización secreta. Lo que se conoce como un presidential finding. Que normalmente no se sabe, ¿verdad? Para nada. Y este tipo de directiva, autoriza a la CIA a hacer operaciones encubiertas. Y en este caso, especificando que pueden ser letales. ¿Y las razones que dio Trump? Acusaciones de que Maduro vació cárceles, mandando criminales a Estados Unidos. Y otra vez, el eje central, el narcotráfico. Pero cuando le preguntaron directamente si autorizó eliminar a Maduro, ahí hubo ambigüedad, ¿no? Total. Calificó la pregunta de ridícula. No dijo ni sí ni no. Sin embargo, múltiples fuentes anónimas, que citan medios como En Segundos Panamá o Martí Noticias, sugieren que el objetivo final sí es, sacar a Maduro del poder. Y para darle como un marco, un paraguas legal y político a todo esto, Estados Unidos ha tomado otras medidas. Sí, claro. Han designado a grupos como el Tren de Aragua y al llamado Cartel de los Soles como organizaciones terroristas extranjeras, las FTOs. Que eso tiene implicaciones legales muy serias. Gravísimas. Además, se menciona un dictamen secreto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que según estas fuentes, autoriza el uso de fuerza letal contra estos grupos. Los cataloga como parte de un conflicto armado. ¡Wow! Duro de ilegítimo, dictador, corrupto, narcoterrorista, van construyendo esa narrativa. Sin olvidar la recompensa. $50 millones. Es toda una construcción de justificación para esta escalada. Bien, ese es el cuadro desde la perspectiva estadounidense que reflejan las fuentes.
Pero, ¿cómo reacciona Venezuela? ¿Qué dicen desde Caracas? Pues, como era de esperar, la reacción es de rechazo frontal total. Me imagino. El gobierno de Maduro condena estas acciones. Las llama belicistas, una agresión, un asedio. Su discurso enmarca todo como una defensa irrestricta de la soberanía nacional. Frente al imperialismo norteamericano, como suelen decir. Exacto. Y esa visión de América Latina como el patio trasero de Estados Unidos es una retórica muy, muy establecida. Y es interesante cómo recurren mucho al contexto histórico, ¿no? A recordar intervenciones pasadas. Constantemente. Maduro, otros funcionarios, recuerdan golpes de Estado, intervenciones en América Latina atribuyendo la autoría o el apoyo a la CIA. Mencionan Chile 73, Argentina, Panamá. Buscan conectar esto con un patrón histórico. Precisamente, una narrativa que intenta resonar en la memoria colectiva latinoamericana, ¿no? Y aunque Maduro ha hecho llamados a la paz, incluso usó la frase en inglés "not war, peace". Sí, eso llamó la atención. También moviliza un discurso de preparación para la defensa. Habla de activar la furia bolivariana, de mantener nervios de acero. Y no se queda en palabras, ¿eh? ¿Qué han hecho? Presentaron una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Exigen que Estados Unidos rinda cuentas por estas acciones. Y a nivel interno, también se ve una respuesta militar, ¿cierto? Sí, concreta. Se informa sobre la activación de las Zonas Operativas de Defensa Integral, las SODI, que son como comandos regionales. Ajá. Y se destaca mucho la movilización de la Milicia Nacional Bolivariana. Las cifras que manejan algunas fuentes son enormes. Hablan de hasta 4.5 millones de milicianos. 4,5 millones. Junto con despliegue de tropas regulares, drones, patrullaje intensificado en costas, fronteras. Todo bajo el concepto de defensa integral. ¿Y cuál sería el objetivo de esa movilización tan grande? Bueno, según se interpreta en las fuentes, parece un doble propósito. Por un lado, claro, disuadir una posible intervención militar directa de EUS. Lógico. Pero por otro también parece una estrategia para consolidar la unidad nacional frente a la amenaza externa. Aglutinar apoyo bajo la bandera de la defensa de la soberanía. Unir filas, digamos. Exacto. Una figura clave como Diosdado Cabello incluso advirtió que están preparados para una guerra prolongada. Fuerte. Pero la defensa venezolana no es solo militar. Es también una batalla de narrativas, ¿no? Contraatacan mucho la etiqueta de narcoestado. Aquí entramos en uno de los puntos más calientes, más disputados. La postura venezolana es que toda esa acusación de ser un narcoestado es, una falsa narrativa, una gran farsa. Un pretexto. Argumentan que es simplemente un pretexto, sí, fabricado por Washington para justificar un cambio de régimen y, según ellos, claro, apropiarse del petróleo venezolano. ¿Y qué argumentos usan? ¿Qué datos presentan las fuentes que recogen esta visión para refutar esa narrativa estadounidense? Principalmente, señalan lo que consideran una falta de pruebas judiciales sólidas que respalden las acusaciones de EU, sobre todo en relación al famoso Cartel de los Soles, cuya existencia misma como una estructura única es cuestionada por ellos. Ajá. Pero van más allá, y aquí se pone interesante. Citan informes de organismos internacionales, como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC. La ONU. Sí, y de la propia Agencia Antidrogas de EU, la DEA. Según estas fuentes, la UNODC declaró a Venezuela territorio libre de cultivos ilícitos desde 2007. Desde 2007. Sí, y un informe de la DEA de 2017 indicaba que menos del 10% de la cocaína que iba a EU transitaba por Venezuela. Incluso, Gaceta Crítica menciona un informe de la ONU de este año, 2025, que según ellos ni siquiera nombra al Cartel de los Soles o al Tren de Aragua como actores relevantes en el tráfico internacional. Contradecir la premisa central de la justificación de Trump. Exacto. Incluso ofrecen una versión alternativa sobre de dónde salió el término Cartel de los Soles. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Bueno, algunas fuentes, como esa que mencionaba, Gaceta Crítica, rastrean el origen del término a una operación de narcotráfico de los años 80 y 90, una que involucraba, según ellos, a la CIA y a un general venezolano, Ramón Guillén Dávila. A la CIA.
Eso sostienen. Dicen que el término fue luego reciclado y amplificado por medios y funcionarios estadounidenses, basándose en testimonios de desertores del chavismo, gente como Limsi Salazar, Hugo Carvajal, Cliver Alcalá. Claro, cuyas motivaciones y credibilidad son puestas en duda por el gobierno venezolano. Por supuesto. Es una confrontación directa sobre la veracidad y el origen de esa etiqueta. Entendido. Es fundamental comprender esta batalla de narrativas. Ahora, para tener una visión más completa, creo que es crucial mirar también la situación interna de Venezuela, que es dramática, ¿no? Las fuentes la describen con mucha crudeza. Sin duda. Ese contexto es inseparable del conflicto. Las fuentes hablan de una tormenta política, económica y social sin precedentes. Terrible. Describen el colapso de la industria petrolera, PDVSA, problemas graves de corrupción atribuidos al gobierno de Maduro, una hiperinflación devastadora, escasez crónica de alimentos, medicinas. Y el resultado más visible, el éxodo. El éxodo masivo. Millones de venezolanos que se han ido del país buscando mejores condiciones de vida. Condiciones internas. Condiciones que señalan algunas fuentes también se agravan por las sanciones económicas de Estados Unidos. Claro, sanciones que, según se admite en algunos círculos políticos allá en Estados Unidos, están diseñadas para acelerar el sufrimiento y forzar un cambio político. Es una dinámica trágica. Totalmente. La población civil parece atrapada entre una crisis interna profundísima, la represión que denuncian opositores y ONGs, y una presión externa que va desde sanciones hasta amenazas militares y operaciones encubiertas. El sufrimiento es innegable, aunque las causas se atribuyan a factores distintos según quien hable, ¿no? Ampliando un poco más la mirada, ¿qué dicen otras voces internacionales? Análisis externos sobre esta escalada. Hay reacciones significativas. Por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, condena muy duramente las acciones de Estados Unidos. ¿Qué dice él? Habla de uso de mentiras para justificar la intervención de violación del derecho internacional. Ve un patrón similar a las invasiones de Irak y Panamá. Y es muy crítico también con lo que él considera el silencio o la inacción de organismos como la ONU y la OEA. Interesante. Y desde los centros de análisis estratégico, los think tanks. El Stimson Center, uno con sede en Washington, ofrece una perspectiva curiosa. Califica la estrategia actual de Trump como estratégicamente errónea. Errónea. ¿Por qué? Argumentan que, lejos de debilitar a Maduro, estas acciones podrían aislar a Washington, desestabilizar todavía más la región y, paradójicamente, fortalecer internamente a Maduro. Fortalecerlo. Claro, al permitirle levantar la bandera del nacionalismo frente a la agresión externa. Tiene sentido. ¿Alguna reacción relevante desde la región, aparte de Venezuela misma? La postura del presidente de Colombia, Gustavo Petro, es notable. Critica las acciones violentas y la posibilidad de una intervención de EU. Ajá. Pero, al mismo tiempo, marca una distancia muy clara del gobierno de Maduro. Afirma que no lo reconoce. Esto en referencia, según las fuentes, a los resultados electorales de 2024. O sea, una posición crítica hacia ambos lados, de alguna manera. Sí, intenta como criticar los dos extremos del conflicto. Y un último punto de contexto que algunas fuentes mencionan. La crisis del fentanilo en Estados Unidos, que Trump usa mucho como justificación contra Venezuela. Sí, es relevante mencionarlo, porque es parte central de la narrativa estadounidense ahora. Fuentes como Gaceta Crítica o Corporación Latinoamericana Sur contextualizan esta crisis. ¿Qué dicen? Señalan que sus orígenes en EU están más ligados a la sobreprescripción de opioides legales como el Oxycontin y el papel de grandes farmacéuticas. Ah, claro. Y además, indican que la principal ruta de entrada del fentanilo ilícito a Estados Unidos es por la frontera con México, no desde Venezuela. Lo cual pondría en duda las afirmaciones de Trump. Exacto. Pone en tela de juicio esa conexión directa que hace Trump entre la crisis de opioides estadounidense y el gobierno de Maduro. Intentamos sintetizar esta compleja dicotomía. Vemos, por un lado, la política de máxima presión de Estados Unidos, justificada públicamente en la lucha contra un supuesto narcoestado que amenaza su seguridad y en buscar un cambio de régimen hacia la libertad en Venezuela. Y para eso usan sanciones, retórica dura, despliegue militar y, ahora confirmado, operaciones encubiertas. Exacto.
Y por otro lado, tenemos la respuesta del gobierno de Maduro, centrada en defender la soberanía nacional, denunciando imperialismo, agresión, pretextos falsos. Todo esto mientras se enfrenta una crisis interna terrible y acusaciones de autoritarismo. Y en medio de todo eso, El pueblo venezolano. Su situación es el reflejo más claro de la crisis, ¿no? Por un lado, ese éxodo masivo, sin precedentes, de quienes huyen de la debacle económica y social. y por otro, una parte de la población que sí responde al llamado nacionalista de defender al país de la agresión externa. Una polarización, Extrema. alimentada desde dentro y desde fuera. Una polarización con consecuencias humanas muy, muy graves, se mire por donde se mire. Para cerrar nuestra exploración de hoy, queremos dejar una pregunta final. Una reflexión basada en lo que hemos desgranado de las fuentes. Ajá. Hemos visto cómo esa narrativa central estadounidense del narcoestado es cuestionada, ¿no? Con datos, con contextos alternativos en varios de los materiales que consultamos. Sí, y también se nos ha recordado el largo historial de intervenciones estadounidenses en América Latina, a menudo justificadas con razones que luego, bueno, resultaron ser otras. Exacto. Con esto en mente, la reflexión que proponemos es: considerando esa historia de intervenciones y los datos presentados en las fuentes que disputan la narrativa principal sobre el narcotráfico como único o principal motor, ¿Qué otros intereses o factores quizá no tan explícitos en las fuentes que revisamos hoy, económicos, geopolíticos, energéticos, podrían estar realmente influyendo? o incluso impulsando la dinámica actual en este enfrentamiento tan tenso entre Estados Unidos y Venezuela? Una pregunta que invita a mirar más allá de las justificaciones oficiales, ¿no? Y a seguir explorando las múltiples capas de este conflicto tan complejo. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.